De base justamente para darles la bienvenida al expresidente de la República, Martín Torrijos, que se suma a nuestro informativo. Justamente nos acompaña esta mañana para una entrevista debido a, como lo mencionaste y como lo compartimos más temprano en nuestro informativo, en la defensa de la soberanía nacional. El pasado 30 de abril un grupo de líderes y personalidades políticas suscriben pues un acuerdo firmado entre ellos justamente en oposición por los acuerdos firmados entre el gobierno de Panamá y los Estados Unidos en torno al Canal de Panamá y sus áreas adyacentes. Buenos días, expresidente Torrijos, gracias por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos y en primera instancia pues un análisis general de la situación del país y también centrarnos en qué lo motivó justamente a firmar esta declaración conjunta con otros líderes del país en defensa de la soberanía nacional. Bienvenido, le escuchamos, adelante. Lisbeika, César, buenos días y muchas gracias. Mira, a todos nos preocupa que este gobierno desconozca el esfuerzo de muchas generaciones, el sacrificio de muchas generaciones, que desconozca realmente ese alpinismo generacional, la firma de los tratados Carter, pero además que desconozca que la mejor defensa de Panamá ante todo lo que está ocurriendo en el mundo, ante esta incertidumbre, este rejuego de la geopolítica, es precisamente mantener el Tratado de Neutralidad. Y estos acuerdos firmados por este gobierno, por el presidente, a nombre del presidente Mulino y los ministros, en fin, sin duda están violando, estos acuerdos violan el Tratado de Neutralidad y desconocen la realidad de un tema que ha sido para todos los panameños una fibra muy sensible, lo que fue el desmantelamiento de la colonia, el tutelaje por otro país sobre Panamá, y son épocas a las cuales nosotros obviamente no queremos ni vamos a regresar. Y por eso este grupo de ciudadanos preocupados por la actitud de este gobierno, esta actitud complaciente hacia los Estados Unidos, que desconoce nuestra historia y desconoce los mejores intereses para el país, hemos coincidido en rechazar estos acuerdos y plantearse realmente una unidad nacional en torno a la defensa de la soberanía de nuestro país. César, pregunta, adelante. Sí, saludos, presidente Torrijos. Usted fue gobierno, usted tuvo la posibilidad y el honor de representar políticamente al Estado panameño. Yo estaba conversando sobre los grados de autocrítica y sensibilidad desde el gobierno y la lectura que hace sobre lo que está pasando, sobre la reunión de líderes políticos y sociedad civil, sobre las manifestaciones de educadores, de obreros. ¿Cómo se genera desde el gobierno, presidente Torrijos, esta lectura de cómo van estos movimientos y si se espera de los asesores, de los operadores políticos, una lectura que tiene que ver con la autocrítica? Porque siento que no hay ningún grado de autocrítica en este gobierno. Su experiencia, por favor, para ver de qué esperar respecto a ese punto del gobierno de Mulino. Mira, este es un gobierno que, como tú dices, no solo no acepta la autocrítica, es de una tendencia autoritaria. O sea, esto lo que hemos estado viviendo, de cuando uno expresa una opinión contraria, te caen un montón de los ministros, el gabinete, todo el entorno mediático que tiene el gobierno a su haber, a criticar a quienes no pensamos igual que ellos. Y tratar de imponerle al país soluciones que realmente distan mucho de lo que en algunos casos de lo que los panameños deseamos, es un error. Y eso depende de cada presidente. O sea, ahí, claro, de la presidencia te va aislando, y si tú permites aislarte y no estar en una comunicación directa, en contacto directo con las comunidades, en muy poco tiempo, como parece ser el caso del presidente Mulino, va quedando aislado en solitario y cometiendo de error en error, y no se ha dado el tiempo, no solo para la autocrítica, sino para reevaluar. O sea, los gobiernos no son infalibles, y este tema es mentira de que si el gobierno se equivoca vuelve a mandar, porque si no la gente está en la calle mientras tú vuelves a mandar, y cuando estás tratando de imponer soluciones sin haberlo consultado
con la sociedad panameña. Una cosa sí, tienes el deber de tomar las decisiones, pero también tienes el deber de consultar. Si esto no es un gobierno de genios ni de sabios, como no lo es ninguno, pero sin duda se han ido aislando. Se siente muy cómodo planteando una división entre buenos y malos panameños, se siente muy cómodo planteando una división entre los patriotas y no patriotas, entre los comunistas y no comunistas, pero siguen dividiendo a la sociedad panameña en vez de hacer un alto a ver cómo nos unimos, porque son épocas difíciles para el mundo y en particular para Panamá, donde el desempleo sigue creciendo, donde el sistema de salud no ha mejorado, ni hablar del tema de educación. Hay problemas diarios que tiene la sociedad panameña, que los vive todos los días, que la plata no le alcanza, que no encuentran trabajo, y eso requiere de buscar la unidad de los panameños y no siguiendo este camino de la confrontación permanente y la descalificación, que parece que es lo que le gusta al presidente Mulino. El presidente Torrijos, como bien Lisbeica comentó, pues se generó una reunión entre líderes políticos y de sociedad civil para la firma de un documento. El doctor Illueca pues lo leyó al país. Se solicita la adhesión a este documento. ¿Qué más? ¿Qué más es esperar? ¿Hacia dónde camina todo esto? Y si este documento y este grupo también logrará pues ubicar algún tipo de vinculación con el sector de los educadores para el tema de la visión de los educadores, el sector de los obreros, los universitarios hoy tienen una agenda, los médicos se están incorporando. ¿O hacia dónde camina todo esto, presidente Torrijos? ¿Cuál es su visión? Está claro que este es un llamado a la unidad nacional en torno a la defensa de la soberanía. Hay muchos temas en el ambiente que estás hablando. Hay huelgas, hay reclamos, hay gente que se está sumando, pero no quisiera que confundamos un tema con el otro. O sea, ni la validez de estas protestas, ni los reclamos, ni los voy a entrar a calificar. Este es un tema donde nos preocupa el hecho de que se está cediendo soberanía con estos acuerdos firmados, y en base a eso hemos hecho un llamado a personalidades, tanto del ámbito político, que estábamos ahí, pero también del ámbito civil. Son ciudadanos que le preocupa este país y que han decidido unirse, trabajar, evaluar, tratar de que este país tenga una política exterior desde afuera, porque le corresponde al Ejecutivo, por supuesto, que le sirva al país y a los intereses panameños, no a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos por qué estar en el medio de un conflicto entre Estados Unidos y China basado en una mentira. Aquí no hay una presencia china sobre el canal. Y eso de admitir en estos documentos donde dice que la problemática relación con China, le estamos dando la razón a quienes argumentan, a los Estados Unidos que argumentan, y al presidente Trump que argumenta que Panamá había cedido ya control del canal a China, lo cual no es cierto. En base a esa falacia no se pueden tomar estas acciones de instalaciones militares conjuntas, de presencia, hombre, casi digamos permanente, o sea, la ubicación de nuevo de bases que ya no existían. O sea, este es un tema que nos lleva a otro nivel y que no beneficia al país. Mira, está claro que en la medida que Panamá no sea un objetivo para nadie, que tengamos esa neutralidad, ese tránsito pacífico de todas las naves, la no discriminación por bandera, en fin, todo lo que implica el Tratado de Neutralidad, en esa misma medida el país se puede ir asegurando de que no va a ser parte de estos conflictos que se están dando y que lo estamos viendo a diario en todo el mundo, lo que pasa en Asia, en Europa, en fin, en todos los países del mundo. Por eso es este llamado al rechazo de los documentos, a plantear, hacer todo un esfuerzo de integración, de unidad. Yo estoy seguro que por parte de los firmantes existe esa voluntad, lo demostramos, que a pesar de las diferencias que hayamos podido tener en el pasado, es más importante Panamá, el país, que las diferencias anteriores. Entonces, en esa reflexión nosotros hemos elaborado este documento, que me parece un documento que enmarca en la historia hasta dónde llegamos con la implementación de los tratados Torrijos-Carter el 31 de diciembre de 1999, y la realidad es que Panamá construyó otro canal
que este no es el mismo canal que nosotros recibimos, este es un canal que ampliamos los panameños, que financiamos los panameños y que está al servicio del comercio mundial de una manera neutral, pero también está al servicio de los panameños. Entonces, claro, ahí vamos a tener, me atrevo a hablar por parte de los que contribuimos inicialmente a este esfuerzo, y estoy seguro que por parte de los que seguirán sumándose a este esfuerzo, de que existe toda la voluntad para encontrar los mecanismos de hacer valer la posición de Panamá y realmente que cambie esa política exterior y que vele la política exterior por los intereses del pueblo panameño y no los intereses foráneos. Hablando, presidente, de esas medidas o esas iniciativas para cambiar la política exterior o la manera en que nos estamos comunicando, usted mencionaba al momento de la firma de este documento, y lo leo textualmente: nadie niega que pueda existir cooperación fluida con los Estados Unidos. A lo que nos negamos es que vuelvan a entregar el territorio panameño para instalaciones militares conjuntas, que es una manera más de aceptar la presencia militar extranjera en este país, que estaba prohibida. Sin embargo, me gustaría, en base a su experiencia, quizás identificar qué medidas puede pues implementar nuestro país para fortalecer las relaciones con Estados Unidos sin comprometer de esa manera la soberanía nacional. Mira, hay muchos, y eso ha sido un tema que viene de años, ¿no? Nosotros tenemos cómo cooperar en materia de narcotráfico, cómo cooperar en materia de lucha contra el terrorismo, cómo mejorar la seguridad siendo parte de distintas iniciativas. Y dicho sea de paso, dentro de esta intolerancia del gobierno y rodeados de quienes quieren defender al presidente a como dé lugar, han montado una campaña planteando de que yo firmé acuerdos secretos. No hay ningún acuerdo secreto. Estaba el Plan Mérida, que era un acuerdo entre Estados Unidos, México y Centroamérica para fortalecer la institucionalidad y mejorar la capacidad que teníamos para identificar el crimen organizado y combatirlo. Y eso está ahí. Era un programa que a Panamá en ese momento le tocó $2.1 millones y está establecido, a diferencia de ahora, donde este memorándum de entendimiento, que además no se ha publicado, ojalá publiquen el que yo firmé, porque si no yo lo voy a hacer. Insto a este gobierno y al presidente Mulino que publique la versión en inglés y en español de lo que firmó. No que diga que la tienen y que oportunamente la van a presentar. Preséntele a los panameños la versión en inglés para ver si es el mismo documento que es la versión en español. Yo sí puedo mostrar lo que firmamos, porque era eso, un acuerdo de cooperación de mejorar la seguridad para la identificación de los criminales a través de Centroamérica, México, una base de datos de huellas dactilares, para mejorar la policía, para tener un mejor control de las cárceles, en fin. Ese tema de cooperación, como ese que estoy hablando, y muchos otros, son áreas donde nosotros podemos tener toda la colaboración con los Estados Unidos. Pero el hecho de volver a establecer una presencia de autoridades militares, donde incluso se plantea que para que el Ministerio de Seguridad panameña vaya a ir, tiene que tener una previa autorización. Hombre, ¿cómo vamos a tener que pedir una previa autorización si es territorio nuestro? Pero en fin, esas son las contradicciones de lo que están tratando de ocultar y están tratando de desviar lo que han hecho. Vuelvo y repito, los insto que publiquen, si no yo publicaré lo que yo firmé y que publiquen lo que firmaron ellos, pero sobre todo ese memorándum en inglés, que por ahora nadie lo ha visto. César. Sí, aquí movilizándome para que el sol, la su herencia no me tome, ¿no? Por sorpresa. El presidente Torrijos, primero, me parece que el documento debe circular por el interior de la República también, porque mucha gente del interior de la República necesita activarse, conocer del documento para su adhesión. No sé también si se ha planteado esta iniciativa del grupo. Sí, claro. Vamos a buscar una forma incluso digital para que los panameños puedan adherirse a esta iniciativa, que vuelvo y repito, ha sido una iniciativa con un gran desprendimiento, solo pensando en Panamá, en nuestra soberanía y
y en la necesidad de que este país se una en temas básicos como es la defensa de la soberanía, pero también ojalá se pueda hacer un ejercicio, y eso ya le corresponde al señor presidente, de parar de dividir esta sociedad, de parar los conflictos y la descalificación permanente con grupos y sectores de la sociedad panameña, para que se haga un alto, oiga, corrijan el rumbo y fijen objetivos que sean comunes y no estemos en este va y ven, porque la realidad es que mientras esto pasa, hay muchos panameños pasando trabajo. Presidente, esta crisis política, porque tenemos una crisis política, toma a los partidos políticos también en su propia crisis existencial. Los partidos del mundo, los partidos latinoamericanos y por supuesto los partidos políticos panameños. Hay una crisis de representatividad brutal que nos ha tomado su lectura, porque son los movimientos de sociedad civil, algunos líderes, pero ¿y el rol de los partidos políticos, de gobierno y de oposición en esta coyuntura? ¿Cuál es? ¿Qué se supone que debemos esperar de esa organización que es la correa de transmisión entre el gobierno y la población para interpretar, para debatir estos problemas, para dialogarlos políticamente? ¿Qué pasa si nosotros aquí no hemos escuchado una nota, un balance, un informe, una autocrítica de los partidos políticos, su lectura sobre esta coyuntura? Mira, hay una crisis dentro de los partidos políticos sin duda, y lo vemos a diario, como los reportes estos de las auditorías en la Asamblea, la falta de discusión a lo interno de los partidos, algunos han quedado entregados a los intereses económicos, en fin, no han dejado de jugar su papel de ser esa cadena de transmisión, como bien mencionabas, entre la sociedad, sus aspiraciones y la política. Y esa crisis de legitimidad política de los partidos es Panamá y se está dando en muchos países. Y en medio de eso nos agarra este efecto del presidente Trump, donde está cambiando toda esta correlación de política internacional, de fijar un nuevo orden en materia económica y comercial, que también genera mucha incertidumbre, insatisfacción. Entonces yo creo por eso es que se hace más necesario que nunca que se haga un alto, que se deje la descalificación, que se deje la pelea permanente, que se deje la rufiadera. Si aquí, este no es un país donde nadie le teme a nadie, pero y de eso no se trata. Sí, se trata de tener carácter para actuar en función de los intereses nacionales, no en función de seguir dividiendo a los distintos sectores de la sociedad panameña. Entonces, ese alto, esos mecanismos de discusión, tal vez no solo de la política, hay que retomarla. Nosotros hicimos la concertación como un ejercicio donde la sociedad panameña podía discutir los temas, encontrar soluciones a los mismos, y de ahí salieron buenísimos documentos que, por ejemplo, un documento importante sobre la reforma a la atención de salud que se requería, porque reconocimos que en ese momento que nosotros abordamos el tema de salud y de la caja, faltaba más. Y allí salieron documentos, y era un mecanismo donde estaba presente desde los trabajadores, sociedad civil, partidos políticos. Era un mecanismo donde la sociedad se podía entender. Eso se perdió y no existe el interés. Y no tiene que ser la concertación, pero necesitamos foros fuera de la Asamblea Nacional donde los panameños podamos estudiar dónde estamos, qué queremos, hacia dónde vamos, qué nueva institucionalidad se requiere para lograr realmente el objetivo de que en este país no siga estancándose muchas familias panameñas y muy pocas sigan avanzando. Este país se estancó. Este país requiere de una nueva reestructuración de todo para que los panameños podamos seguir prosperando, porque este estancamiento, este empobrecimiento de la sociedad panameña, empobrecimiento no solo económico, no solo en las familias, en la falta de oportunidades, pero también un empobrecimiento moral de la sociedad panameña, nos va a llevar precisamente a lo que este gobierno está aupando: una confrontación permanente entre los panameños que no nos va a poder permitir señalar un camino donde todos podamos prosperar a la vez.
Recuerdo, presidente de la Concertación Nacional, yo pude participar como presidente del Colegio Nacional de Abogados en ese mecanismo de diálogo social y establecido por ley, pero la crítica siempre llega, ¿no? No tenía autonomía financiera ya y dependía del brazo del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Ahí un poco se ha frustrado la institucionalidad de ese mecanismo de diálogo social. Es ir construyendo, ir mejorando, ir perfeccionando eso le faltó al mecanismo de la concertación autonomía financiera para autogestionarse e, insisto, no depender después de los gobiernos. Y ahí un poco se generan los acicates de estos mecanismos que nos ayudan, pero hay que seguir perfeccionándolo. Claro, lo que pasa es que cuando estas instituciones se crean, no están creadas para que no tengan reforma, porque claro, en la medida que vas viendo cuáles son las deficiencias, tienes que volver a presentar las reformas para que mejoren. Yo creo que también habría que revisar la composición hoy, dada la nueva realidad que está viviendo el país, de quienes están, pero o sea, no tiene que ser este mecanismo, pero era un mecanismo válido de concertación social para que no fuera el enfrentamiento, las calles y luchas que lejos de hacer que el país progrese, podrían entonces esta división jugar en contra del bienestar de las familias panameñas. El acuerdo, este acuerdo de colaboración o los acuerdos o los memorándum han sido atacados, no me gusta esa palabra, pero bueno, es un lenguaje jurídico, de inconstitucionales ante la Corte. ¿Han generado alguna lectura de su posición política estas iniciativas? ¿Se espera algo de aquello, la posición de la Corte, para un poco contener desde los procedimientos de constitucionalidad la legalidad o no de estos acuerdos? Mira, nosotros planteamos que estos acuerdos pueden estar violando efectivamente el artículo 325, y tú eres el abogado de la Constitución panameña, que la alteración de lo que estoy tratando de buscar el documento, la alteración de esta realidad de la neutralidad, de que Panamá, a partir del artículo 5 del Tratado de Neutralidad, establece que solo puede haber fuerzas militares panameñas, sitios de defensa, en fin, deja atrás las posibilidades de que este país vuelva a la época de bases militares extranjeras, y que eso tendría que ir a la Asamblea y tendría que pasar por un referéndum. Entonces ahí establecemos el tema de la inconstitucionalidad, posible inconstitucionalidad y violación de las leyes panameñas. Entonces, claro, todo esto está dentro del haber, de la capacidad que podamos tener nosotros para hacer valer este derecho panameño a la soberanía plena, no una soberanía tutelada, no una soberanía compartida. O sea, esto no es así, la soberanía se ejerce, no se comparte, no se delega. Entonces, ahí están esas posibilidades. Lo digo porque el mensaje, el documento atiende un poco a la reflexión del Ejecutivo actual, ¿no? El llamado a atención al Ejecutivo actual, pero me parece que sería interesante ampliarlo, un llamado a la Corte Suprema de Justicia sobre este debate de soberanía nacional, que es igualmente importante. Me parece que nuevamente la Corte tiene la posibilidad de declararse como un poder autónomo, independiente, para poder examinar todos estos detalles que se han generado. Porque la lectura del Ejecutivo es, mira, esto no es un tratado, esto es un documento administrativo interinstitucional del Ministerio de Seguridad a la Secretaría de Estado, un poco minimizando la repercusión del documento, la naturaleza del documento jurídico. Bueno, me parece que el grupo pudiese también ampliar la mirada hacia la Corte para que la Corte examine, ¿no? Y no se quede en una mera cuestión de forma, porque se puede quedar en una mera cuestión de forma y deshacerse el análisis que se requiere respecto a la defensa de la soberanía. Defender la soberanía del Poder Judicial no es estar adscrito a una ideología o a una circunstancia distinta. Ese es el rol de ese poder del Estado. Me parece interesante también poder reflexionar a propósito de ese rol del Poder Judicial, presidente Torrijos. Claro que sí, eso es exactamente lo que estás planteando, todo lo que esté a nuestro alcance. La OEA es depositario
de los tratados. Habrá mecanismos en Naciones Unidas, por supuesto, que ahí están representados los estados, pero también pueden estar representadas la sociedad civil, y habrá que explorar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer valer la posición de un grupo de Panamá, que no estamos de acuerdo con lo que se ha firmado, ni mucho menos con la posibilidad esta de que sigan cediendo soberanía. Presidente, y ya para ir finalizando, pues obviamente agradecerle y entendiendo que el mensaje, dado la firma de este documento donde usted es parte, no es llamando a una división interna, sino más bien fortalecer la soberanía de nuestro país. Quisiera escuchar de parte de usted para la población en general y los jóvenes, las futuras generaciones, justamente ese llamado o esa invitación a reforzar esa identidad nacional y eso que nos hace panameños para salir, como siempre, a defender nuestra soberanía y llevar el nombre de Panamá siempre primero. Mira, este es un momento crucial realmente en la historia de nuestro país. O aceptamos esta decisión unilateral del gobierno, inconsulta, que sin duda desconoce el amor y el sentimiento hacia el país y lo que ha sido la lucha por la recuperación de nuestro canal y el esfuerzo de muchas generaciones para que los lográramos, y dada la firma de los tratados Torrijos-Carter, o replanteamos esto o simplemente aceptamos que Panamá retroceda 40 años a una época donde teníamos presencia militar extranjera, bases militares extranjeras. Y yo estoy seguro que ese sentimiento de amor a la patria es un sentimiento amplio que comparten distintas generaciones, que comparten jóvenes, que comparten estudiantes, que también comparten empresarios, y que esto de poco a poco se va a ir imponiendo dentro de esta narrativa y de un país que obviamente no está, por lo menos a juicio nuestro y de los que firmamos el documento, satisfecho con los acuerdos que se ha firmado, y lo rechazamos contundentemente por inconveniente y por violar la soberanía nacional y sobre todo el Tratado de Neutralidad. Muy bien. Muchísimas gracias, expresidente Martín Torrijos, por acompañarnos esta mañana justamente para abordar